Continuamos con Sentido Común y hablando de política, esta semana se produjo una foto muy impactante, muy importante en Tigre, de la cual vamos a estar desarrollando la idea la semana que viene, que es la reaparición pública de Horacio Rodríguez Larreta. Lo hizo junto con Julio Zamora en una nueva actividad de Ciudades Futuras, organizadas por el municipio de Tigre, presentadas en el Museo de Artes de Tigre. Recordemos que el mes pasado, el 24 de agosto, estuvieron Facundo Manes, Florencio Randazzo, Diego Bocio, entre otros dirigentes que se presentan, además de discutir de Ciudades Futuras, para ver, ¿se puede reconstruir algo de normalidad en la política? Cosa de que no tengamos que ir a votar el año que viene entre los dos marginales, Cristina y Milei. Bueno, para mí la democracia está en peligro, porque si el derrotero de este gobierno es camino al fracaso, la gente que fue a votar entusiasmada, pidiendo un cambio, como ya había fracasado con Macri, ahora va a estar más dolida, y entonces no va a haber una sana discusión y va a haber un retiro de aquellas personas que ante tantas frustraciones dicen esto no tiene solución. Y el esto no tiene solución permite que avancen los extremos, de un lado y del otro. Dicho esto, lo que Zamora está mirando es que es la hora de los intendentes, como graficó muy bien Alejandro Fantino. Y el otro, el que cree en eso, es Diego Valenzuela, el intendente de 3 de febrero, que en lo de Mirta Legrand los otros días anunció su candidatura a gobernador. ¿Qué te votan? Bueno, yo le gané a un varón del conurbano que estuvo 24 años. Curto, ¿no? Sí, claro. Después 2 veces Curto, a la ¿no? Cámpora. ¿Curto Claro. era? Hugo Curto. Curto, Un sí, sindicalista de la UOM. Sí, ¿Cuántos años? 24. Opa, ¿Vas a ser gobernador? Eso lo va a decir la gente, pero bajar impuestos, dije. la verdad, sí, bajar impuestos. Yo no cobro por habilitar un negocio, no cobramos la tasa vial al combustible. Qué bien, Bajamos las tasas para que haya más laburo. Y desde ahí estamos proponiendo un modelo para la provincia diferente y me siento con ganas y capacitado para ser protagonista. El otro día Fantino dijo algo así como que es la hora de los intendentes, porque son los que están cerca. Y la verdad me animo. Y además me parece que no hay que improvisar. No podemos seguir poniendo en la provincia candidatos que son de otro lado, que no conocen la provincia. Siempre hay Pero bueno, candidato porteño. La provincia siempre tiene candidato porteño, es cierto. Claro, Hay que romper se eso. usa al electorado de la provincia para ganar elecciones nacionales. Y eso no es bueno porque después no se conoce la provincia para gobernarla bien. No entiendo, debe tener un filtro. Continuamos con Sentido Común y lo estábamos escuchando a Diego Valenzuela en la mesa de Mirta Legrand. A ver, lo que dice Valenzuela es cierto. Para mí, desde el propio Felipe Solá, que terminó siendo uno de los mejores gobernadores que tuvimos en nuestra última etapa, producto de que armó un gran equipo, hasta hoy, todos los gobernadores que tuvimos en la provincia de Buenos Aires fueron importados desde la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué se produce? Porque la ciudad tiene mayor visibilidad, tiene mayor nivel de conocimiento, entonces, nada, vienen desde ahí. Conocer la provincia de Buenos Aires, nada, porque la provincia de Buenos Aires no es solamente el AMBA, es el interior. Y además, en cada una de las localidades hay particularidades que muy poco se entienden. Y no es lo mismo ni siquiera gestionar municipios que están pegados, entrelazados entre sí, divididos solamente por una avenida. Esto que no se entiende, bueno, Valenzuela dice, yo lo entiendo, ¿por qué no se dejan de romper las bolas lo demás? El tema es que si va a ir con Milei, va a tener que competir contra José Luis Espert. ¿Permitirán que haya competencia? ¿Irán juntos el PRO con los libertarios? Lo del asado el otro día no le gustó a nadie.
Tengo la fortuna de tenerlo en el programa Luis Costa, sociólogo, amigo, con el cual yo suelo evacuar o resolver algunas dudas o increcentarlas, pero la ley de gravedad existe. Todo lo que sube baja y todo lo que sube muy rápido baja muy rápido. Estoy hablando claramente de la gestión y de la imagen de Javier Milei, una persona agresiva que nos somete todos los días, tal cual lo hacía Cristina, a discusiones que nadie está queriendo dar porque tiene otras urgencias. Y no solamente no se resuelven las urgencias, se acrecientan y los miedos se expanden. Pero esta es mi apreciación. Luis capaz me va a poner un sosiego, un freno. ¿Cómo andás? ¿Cómo te vale? Esto Gracias es por lo la que invitación. veo. No, gracias a vos por venir. No, mirá, yo creo que hay que esperar un poco más para ver si esto efectivamente es algo que está ocurriendo, digamos, en el sentido de la obsesión por la encuesta y la aprobación de gestión. Entonces ahora que empieza a bajar y todo se desborda, Es un ¿no? desastre. Esto está muy fomentado, bueno, es parte del trabajo de los medios de comunicación, pasan novedades, entonces la encuesta siempre ofrece un atajo a la novedad muy interesante, ¿no? Te diría que me parece que es importante recordar si es que esto se confirma, ¿no? ¿Por qué está ahí ocurriendo? Porque ¿dónde está el punto que esto se pueda producir? Porque hasta ahora vos hacías mención al tema de la ley de gravedad como algo gráfico, que me parece que es un recurso muy interesante. Hasta ahora, yo creo que un poco sigue esto va a seguir un poco más. La agenda opositora a Milei es una agenda económica. O sea, uno investiga, le pregunta a la gente qué le pasa. La agenda opositora, la agenda, podríamos decir, peronista, la gente que no lo votó a él hace algunos meses, dice pobreza, desocupación, inflación, dicen todos, ¿no? Pero pobreza, desocupación. Eso que venía de la época también del peronismo-kirchnerismo. Pero digamos, la forma de ver las críticas al gobierno, que también existían antes, pero decir, la agenda de crítica a Milei es una agenda económica. La agenda de aguante a Milei, o sea, la que lo sigue soportando, es una agenda que tiene dos grandes temas. Cuando tiene que decir los problemas del país, dice básicamente corrupción y mayor demanda de mano dura de la policía. O sea, seguridad y corrupción son los dos temas. Entonces, nosotros tenemos un país partido, no solamente en quién votan y en las discusiones públicas, sino que la agenda de observación que tienen sobre el mundo es una agenda muy diferente, ¿no? Diría, vamos a hacer algo para complejizarla más, diría Kant, el filósofo, tiene estructuras a priori que hacen observar cosas distintas, ¿no? O sea, como que miran el mundo de estructuras diferentes, ¿no? Obviamente Kant habla de otras cosas, pero bueno, simplemente es un atajo conceptual. Entonces, ¿bajo qué condiciones eso podría empezar a romperse sin que necesariamente cambie la forma de ver las cosas? ¿No? Bueno, la economía, un hecho de corrupción, no sé. El hijo no le metió un quilombo al presidente. No durante ese tiempo, ¿no? Yo te diría que a mí me parece que este tema de que la inflación deje de bajar y que esté en 4 puntos y que no baje más, es como si fuera el equivalente de una encuesta que no sigue dando bien, ¿no? Las tarifas que siguen aumentando, ¿no? O sea, es como que el gobierno también se hizo muy dependiente de una comunicación muy ligada a los resultados, y bueno, en un momento los resultados empiezan a ofrecer menor rendimiento, ¿no? Y yo creo que, como alguna vez he comparado con vos, para mí la curva de la inflación es un equivalente funcional de la curva de contagios de Alberto Fernández. O sea, son dos gestiones que se hicieron muy dependientes de un único elemento. Es como una empresa que tiene un único cliente. Si un día ese cliente no le contrata más y no puede aguantar la estructura de empleados, edificio, porque tenía un negocio muy dependiente de una sola cosa. Y en términos de imagen te diría que los dos casos para mí ofrecen en un momento algo que es una subida muy rápida, como lo que vos comentás, y después gobiernos que se hacen muy dependientes de una medida muy puntual, a la cual además les gusta contar que les va bien, ¿no?
porque tanto Alberto como Milei Bueno, les gusta contar pero- públicamente que tienen buenos resultados, pero llega un momento que empezás a poder registrar, esto ya no tiene que ver con ninguna encuesta, ¿no? Es decir, ¿qué libertad tiene una gestión para tomar decisiones, ¿no? Y yo te diría que Milei empezó probablemente a retrasar algunas decisiones porque podían llegar a afectar la baja de la inflación. Y ya a partir de ese momento eso es un gobierno dependiente, ¿no? Ahora, yo creo que en estos últimos 2 meses, con mayor claridad que los anteriores, al gobierno de Milei le pasa lo mismo que a todos los anteriores gobiernos. Relatan algo que la gente no percibe. Es decir, estamos mejor, vamos mal, pero estamos mal, pero andamos bien. Alberto Fernández, no solamente la curva de la inflación, sino la curva por el COVID, sino la cotidianeidad. El relato deja de tener consistencia cuando uno entra a una verdulería, cuando uno va a la carnicería y sabe que tiene tanta plata para gastar, que esperan la casa las tarifas y las tarifas aumentan y no tienen tanta plata para pagarlas. Es decir, lo que me dice la tele no es lo mismo lo que veo yo. Claro, porque sobre todo sus votantes, porque los que no lo votaron, digamos, uno no puede esperar, Claro. no hay un cambio ahí. La pregunta que me parece interesante que vos traes acá es, por eso insisto sobre esto, es, los votantes de Milei están todo el tiempo señalando que no les alcanza la plata. Pero digamos hasta ahora, y creo que todavía de alguna manera sigue, que la pregunta es si eso se rompió ahora, que no estoy seguro de que eso haya sucedido, es, bueno, nadie dejó de quejarse de la situación económica, pero había una especie de asignación de sentido al esfuerzo. Yo sé que no me alcanza, pero dentro de algunos meses esto para. Todo lo que vinimos hasta ahora fracasaron, vamos a darle una Claro, además oportunidad. un gobierno que ha hecho de la velocidad una especie de bandera. Por eso digo que se compara con Alberto. Mientras nosotros no teníamos contagios, se morían 2 en Suecia, por ejemplo, ¿no? Y Argentina hoy tiene el récord más impresionante de baja del gasto público y de haber resuelto en un mes. O sea, como que hay un tema de la velocidad. Entonces eso termina generando una expectativa de resultados que la gente dice, bueno, yo aguanto, ¿no? Me aumentan las tarifas, pero las tarifas, la nafta sigue aumentando, las tarifas siguen ajustándose, todavía falta ajuste de tarifas de transporte y una economía que no termina de reactivarse, aunque parece que hay algunas señales que podría que ocurran. Entonces el gobierno... Pero el kiosco de la esquina de alguna vende manera, menos claro, pero caramelo, bueno, la ferretería vende menos clavo, pero por eso hablo y de el la verdulero velocidad. vende menos cebolla. Claro, pero por eso hablo de la velocidad, digamos, empezás a dejar de tener, si vos bajás la inflación de 24 a 18, es una noticia, porque además una vez por mes. Pero llega un momento que dejás de dar noticias, la reactivación todavía no se siente, entonces el gobierno que se adjudica cierta velocidad, que es real, ¿no? Digamos que tiene cierta velocidad en algunos resultados, ha generado como una especie de espejo donde la gente dice, bueno, no sé, octubre, agosto, septiembre, noviembre, empezar a tener resultados y esos resultados no terminan de aparecer, ¿no? Y Primero creo, era junio, sí. Después es septiembre, ahora es noviembre. Entonces yo creo que ahí puede, pero insisto, puede, yo no estoy tan de acuerdo que nosotros debemos saber una situación de está fractura pero son temas que empiezan de alguna manera a... ¿En cuánto a incide visionar. también ante la ausencia de los resultados esto que yo remarco que es, encima que no me resolvés los quilombos, me cagás a puteadas, como hacía Alberto con el dedo? Sí, igual eso ha estado con Milei desde el día 1. Bueno, ¿no? pero al Entonces, principio parecía simpático, bueno, ahora está loco. O sea, es como una especie de influencia constante. Entonces uno se puede preguntar, bueno, pues si este estuvo siempre, ¿por qué ahora molesta más y ahora Y molesta porque, menos? Bueno, ¿sabe porque qué? el tema con los resultados... Te estamos conociendo, papá. Sí, o A sea, Néstor no lo conocíamos cuando vino de claro. Santa Cruz. pero Y le creyeron cuando bajó el cuadrito. él tuvo una situación inversa. Él creció y aguantó mucho Claro. tiempo con un estilo muy confrontativo, muy agresivo, pero tenía resultados. Por eso insisto en el tema de los resultados. Si la gente no ve resultados, las cosas empiezan a molestar. Pero está bien, ¿cuáles son los resultados que ves? ¿Que bajó la inflación o que... No, ahora ven muy pocos resultados. O sea, supuestamente la inflación, pero la inflación dejó de bajar. En el presupuesto entiendo que hay proyectado una inflación. O sea, por Sí. ejemplo, ahora que va a seguir existiendo. Lo mismo lo del cepo, ¿no? Digamos, el cepo a la compra de dólares. Digamos, la bolsa
Si uno quiere ver qué opina el sistema económico, puede mirar la bolsa, cómo reacciona, ¿no? Sobre las medidas políticas. Es decir, bueno, creo que hay algunas cuestiones que es esto, es como que también uno puede pensar, bueno, el gobierno se hizo habló demasiado, contó demasiados logros, y ahora lo que viene lleva mucho más tiempo. Digamos, los logros empiezan a desaparecer, hay menos novedades, ¿no? Y recordemos que es un gobierno que ha puesto mucho el acento, más que en las relaciones personales, en la relación de imagen pública, ¿no? Y esa relación de imagen pública tenía que ver con esto que yo decía antes, la velocidad, la reacción con la gente, y bueno, se le están acabando las novedades, ¿no? En el plano institucional del gobierno, de la administración pública, el gobierno parece siempre procrastinar. Es decir, hacerla del cuento del camello. Tirarlo para adelante a la expectativa de que te van a brindar una solución. Lo hacen con los gobernadores, lo hacen con los presuntos aliados políticos. Y por el otro lado, te vive agrediendo. Si no haces lo que yo te digo, sos lo peor del planeta. ¿Cómo puede consolidarse un gobierno que no te da nunca garantía de futuro, que siempre te está exigiendo para el presente? Y es muy difícil, no se puede. No. A los pocos meses del gobierno yo escribí una columna sobre la cuestión del poder, porque a mí me parece que es un tema bastante importante, ¿no? Para diríamos los sociólogos que el poder es la capacidad de dar una orden y que sea cumplida por el otro, como si fuera propia, ¿no? Y entonces uno puede medir cómo se están dando esas relaciones de interacción, ¿no? Entonces el jefe que le anda todo bien da una orden y todos corren, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo que me duele, pero Gallardo en River, ¿no? Pero es un muy buen ejemplo para graficar, digamos. Es un líder que da una orden y todos confían y todos, digamos, van. Obviamente que tiene resultados y le resultan, ¿no? Los líderes empresarios o los líderes políticos que logran pero Scaloni fue una inversa. Empezó con muy pocas expectativas, muy poco conocido, pero se armó de influencias dentro del equipo, del cuerpo técnico. Lo resolvió, pero ahora si quiere cambiar a alguien y poner a cualquier número 3 que uno nadie sabe, dice, bueno, algo debe estar viendo Scaloni. Claro, entonces, ahí está. Bueno, entonces eso es un ejemplo también de poder. La vimos, Milei que dice, no la vieron, yo la vi. ¿Eso perdió efecto ya? No necesariamente, por eso, o sea, no... puede que esté pasando algo, pero habría que esperar, ¿no? Esto diría un psicoanalista, ¿no? Bueno, puede que esté pasando algo, pero hay que ver, no estoy seguro, ¿no? Por eso creo que esto que vos mencionabas, el tema de la relación de poder, cuando un gobierno acaba de ganar, viene con un montón el apoyo público, es muy difícil tirarse en contra de un gobierno que acaba de ganar, sabe que sobre todo la experiencia opositora que soy, no le hubiera servido viene de un fracaso, no sé si es un fracaso electoral, digamos, una derrota electoral, de un gobierno muy mal evaluado, entonces los ánimos para ir contra alguien son muy bajos, ¿no? ¿No le hubiera servido un poco más victimizarse en lugar de aparecer como lo que no es? O sea, yo creo que la estrategia de comunicación fue muy exitosa y muy, muy interesante, pero los problemas de la gestión las gestiones de gobierno en realidad en el fondo son trámites y administraciones de cosas, ¿no? Entonces vos con imagen no podés suplir los problemas que tenés administrativos. O sea, eso es una realidad también. Yo creo que hay una exageración en los gobiernos de esta era moderna, donde se pone muchísimo el acento en la comunicación, que es importante, pero la calidad burocrática de la gente que está ahí, diría Max Weber, ¿no? Digamos, la burocracia, la gente que está, los técnicos, no estoy seguro que sean de la máxima calidad, ¿no? Entonces, la manera de compensar una baja calidad de la administración es echarle la culpa a los anteriores y sobrecargar de ideología Pero para la eso gestión, te votaron, ¿no? Porque todos los que estuvieron antes fueron fracasos, con lo cual te dieron a vos la posibilidad de... Eso ya está, ya te lo igual pagué. Generalmente en América Latina hay baja calidad administrativa, eso es la literatura de la región se ocupa de estudiar eso.
Entonces, en general, me parece que el desafío que sí tiene este gobierno, el anterior, el que venga, es cuándo Argentina va a mejorar la calidad de la administración. Pero mientras tanto, lo que quiero decir es hay una sobrecarga muy importante en las cuestiones ideológicas, ¿no? que podríamos llamarlo como una sobrecarga de moralización en la comunicación pública, que puede rendir sus frutos en un proceso electoral, en la primera etapa del gobierno, pero después en el momento la gente, la realidad hace su aparición. Nosotros vivimos en una época donde se habla de las mentiras y de circulaciones en redes sociales de mentiras sin ningún problema, pero hay un momento en que la realidad hace su aparición, ¿no? Alberto Fernández lo sabe perfectamente bien, en su gestión y en otros episodios en los cuales él ha sido protagonista en los últimos meses, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando la comunicación y la ideología no alcanzan para el enfrentamiento de los cuerpos reales en el espacio, ¿no? La última y quizás la más difícil. Yo estoy observando que producto de esta agresividad permanente, tal cual lo había hecho antes el kirchnerismo, insultando a los periodistas, diciendo que todos los que no apoyábamos su modelo éramos antipatria, golpistas o todo lo que vos quieras, Delía pegándole a los militantes en favor del campo, los pasajeros de Seiza pegándole a Grabois, que la democracia está perdiendo cada vez más sentido, que la participación cada vez es menor y que los que quedan jugando son los extremos. Con lo cual eso va a hacer decaer más aún estas cuestiones que vos estás diciendo, las fallas en la burocracia, en la administración, la ausencia total de contenidos criteriosos, la normalidad, para caer en consignas, y los que no están de acuerdo en esas consignas casi que se ven impedidos de participar, porque son muchos los gritos de los dos lados. Estoy preocupado por eso. ¿Está bien mi preocupación o es demasiado...? No, está bien. O sea, creo que hay una consecuencia que es la siguiente. Ha habido en las últimas décadas un nivel de especialización muy marcado en los procesos de conflicto político sobre las campañas, ¿no? Las campañas se basan esencialmente en la polarización, en una polarización muy ideologizada. En el anti algo. Claro, pero no es solamente el anti, es el anti basado en criterios morales, de buenos y malos. Entonces, vos cuando en una relación entre dos personas o entre dos bloques moralizás la situación de conflicto, lo que inmediatamente producís es la anulación de la posibilidad de la comunicación entre las partes. O sea, vos cuando moralizás una situación, si yo te digo que vos sos una rata inmunda, ¿cómo hago para seguir la comunicación? ¿No? Claro, no te lo digo a vos, ¿no? No, o sea, no, quiero no, decir, te entiendo. Cuando Cristina dice que, bueno, esto hay que ir contra todos. Hay muchos ejemplos que uno puede encontrar. Es decir, cuando uno dice, bueno, ¿cómo yo puedo encontrar? Porque uno puede tener un discurso sobre debate público, si a Argentina le conviene exportar carne, valor agregado, y uno puede hacer cuentas. El RIGI, por ejemplo. Sí, no sé, números. Bueno, ¿qué está pidiendo el Los mundo recursos. hoy? Y se arma una estrategia basada en criterios y la política acuerda sobre qué proceso productivo, dónde vale la pena ayudar más a crear valor, qué problema está teniendo bueno, le bajo la cuenta, no sé, le dejo que tenga una cuenta en dólares, no sé, estoy tirando. Estos serían criterios más bien cognitivos, ¿no? Digamos, donde la política puede discutir de alguna manera qué es lo mejor para el país. El problema es que arriba de eso hay un debate moral donde Milei dice que o es el liberalismo o es la muerte, o sea que la salida es una salida liberal. Todas las instancias de comunicación pública del gobierno están hipermoralizadas. El vocero es un especialista en moralizar, donde las conferencias de prensa de él se basan en si le gana o no le gana a quien les hacen las preguntas, ¿no? Digamos, tiene momentos realmente muy entretenidos, muy graciosos, digamos, como lo hace, pero en realidad en el fondo es un proceso de hipermoralización. Entonces uno se puede hacer una pregunta, bueno, en un proceso de construcción de país, de política pública, de burocracia, ¿cómo haces para juntarte con
quien vos decís que está completamente equivocado, digamos, que tiene que ser anulado, que no tiene que volver absolutamente nunca más. Bueno, es muy difícil. O sea, el conflicto basado no en una discusión de datos, sino basado en conflictos de buenos y malos, la aplicación de eso, bueno, digamos, lo que lleva a la prolongación de la confrontación y el aprovechamiento en los tiempos, en los turnos que van teniendo el gobierno entre unos y otros, para tratar de hacer lo máximo que puedan de lo que a ellos les parece Todo importante. muy pírrico. Claro, pero es como que ahora Milei, Sturzenegger tiene que tratar de meterle toda la velocidad posible para hacer todo lo que él piensa que hay que hacer. Cuando vengan los demás, va a tratar de hacer la máxima Y velocidad por posible. eso vivimos en la Todo decadencia lo que contrario. vivimos. Bueno, en el medio no va resultando, ¿no?, muchas cosas. Luis, gracias por tu presencia. No, por favor, un placer. Un instante, continuamos con Sentido Común.